Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión sobre los dones del Espíritu Santo. La semana pasada veíamos nosotros lo que eran los dones, ¿verdad? En general, a grosso modo, qué entendemos por un don del Espíritu Santo. Hablábamos sobre todo de estos dones como un camino para la santidad. Y entonces vamos ahora a ir reflexionando cada uno de los dones. Entonces el primer don que tenemos nosotros es precisamente el don de la sabiduría. Entonces vamos a explicar hoy en qué consiste el don de la sabiduría. Entonces el don de la sabiduría es el primero que nombra el profeta Isaías, que leíamos la semana pasada, Isaías 11. Y entonces sería el primer paso para la vida de santidad, ¿no? Ese sería el primer paso, ¿no? Y es lo que nos va a ayudar a nosotros para crecer en miras a encontrarnos con Dios. Una definición que se propone sobre esta sabiduría, ¿verdad? Entonces vamos a dar la definición primero, explicar algunas características para saber en qué consiste el don de sabiduría, y luego vamos a ir profundizando este don a la luz de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios va dándonos elementos que nos permitan conocer y profundizar en este don de la sabiduría. Entonces dice, el don de la sabiduría es un hábito sobrenatural inseparable de la caridad, por la cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas, por sus últimas y altísimas causas, bajo el instinto especial del Espíritu Santo, que nos hace saborear por cierta connaturalidad y simpatía. Bueno, es una definición medio rara, pero bueno, vamos a explicarla, ¿no? Primero dice que es un hábito sobrenatural, lo que decíamos la vez pasada, todos los dones son hábitos sobrenaturales, es decir, un hábito es algo que vamos nosotros ejercitando, sobrenatural porque es algo que Dios nos está regalando, no es algo que nos corresponda a nosotros, sino es un regalo que Dios nos hace. Y entonces aquí encontramos varias características. Uno dice que es inseparable de la caridad, primero que nada, para juzgar rectamente, ¿verdad? Por la cual juzgamos rectamente las cosas de Dios, ¿verdad? Las cosas divinas, y nos hace saborear las cosas de Dios. Entonces podemos decir que el don de sabiduría tiene tres cosas, ¿no?, importantes. Entonces, sabiduría, ¿no? Entonces el don de sabiduría, primero que nada, decíamos, está unida a la caridad. En segundo lugar, ¿verdad?, nos hace ver o juzgar las cosas divinas, y nos hace saborear las cosas de Dios, ¿no? Saborear. Entonces serían aquí estos tres elementos fundamentales. De entrada, para empezar a entender la definición, ¿no? Entonces, de la definición que yo les acabo de dar aquí, podemos rescatar estos tres elementos. Primero que nada dice que está unida a la caridad. Generalmente los dones del Espíritu Santo están unidos a las virtudes. La vez pasada decíamos que Dios nos regala las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Bueno, los dones están ligados a las virtudes, ¿no? Van ayudándonos a perfeccionar. Entonces dice Santo Tomás que la sabiduría está ligada a la caridad, es decir, que la caridad y la sabiduría van juntas. Entonces la caridad, que es el amor, ¿verdad?, la vivencia del amor, se perfecciona entonces con la sabiduría, curiosamente, ¿no? Porque uno podría pensar que la sabiduría va con otra virtud, ¿no? Va con la caridad, es lo primero que nada. Entonces vamos a explicar esto. Entonces, primero que nada, la caridad, ¿no? Entonces, esta virtud está perfeccionada precisamente con la sabiduría. Entonces, el que tiene el don de sabiduría se va perfeccionando más en la caridad. Ahorita vamos a explicar cómo se perfecciona, porque ahorita diremos, pero ¿cómo ver sabiduría? ¿Verdad? A veces pensamos en sabiduría como saber muchas cosas, pero no, es que eso no es la sabiduría. Entonces vamos a aprender aquí esto, muy importante. Entonces la sabiduría va a perfeccionar la caridad, ¿verdad? Y nos las va a transformar, ¿verdad?, uniéndonos totalmente a Dios, ¿verdad?, para transformar nuestra vida. Y entonces, si nos une a la caridad, dice Santo Tomás, nos ayuda a juzgar las cosas divinas. Quiere decir que la sabiduría lo que nos va a hacer es acercarnos a Dios. La sabiduría lo que va a hacer es precisamente vivir cerca de Dios, ¿verdad? Vivir unidos profundamente con Dios. Eso es la sabiduría. La sabiduría entonces no es solamente, no es de saber cosas. La sabiduría es de unirme a Dios, juzgar rectamente las cosas divinas. Quiere decir que el que tiene el don de sabiduría va conociendo, va percibiendo las cosas de Dios y se va acercando a las cosas divinas. Ese es el que tiene el don de sabiduría. Entonces, primero, la caridad me hace vivir la caridad, me hace vivir el amor con mayor intensidad. ¿Por qué me puede hacer vivir las cosas de caridad con mayor intensidad? Porque me ayuda a conocer mejor las cosas de Dios.
Eso es lo importante, que yo conozca mejor las cosas de Dios. Una persona sabia, ¿quién es según esta definición? Una persona sabia es aquella que conoce más a Dios. Esa es una persona sabia desde el don del Espíritu Santo, ¿no? De entrada, ¿no? Y esto va ligado entonces, decía la definición, a que nos ayuda a saborear. El Espíritu Santo nos da un instinto, dice, para saborear estas cosas. Por lo tanto, la sabiduría consiste en saborear, en saber saborear las cosas de Dios. Eso es la sabiduría. De hecho, si lo piensan bien, la palabra sabiduría viene de saborear. De ahí viene la sabiduría. O sea que ser sabio significa saber saborear las cosas. En este caso es un don del Espíritu Santo. El sabio, ¿quién es? El sabio es el que sabe saborear, se deleita, se alegra con las cosas de Dios. Ese es el sabio. El sabio no es el que sabe mucho. El sabio es el que sabe saborear, el que sabe degustar las cosas de Dios, ¿no? Ya lo dice el Salmo, dice, vengan, gusten y vean qué suave es el Señor. Gusten, dice el Salmo 33, ¿no? Gusta a Dios, o sea, a Dios no solamente hay que verlo, hay que entenderlo, no, a Dios hay que disfrutarlo. Las cosas de Dios son para disfrutarse. Y ese es el primer paso para ser santo. ¿Quién es una persona que quiere ser santa? Pues porque disfruta las cosas de Dios, ¿no? Una persona que, por ejemplo, viene a misa y le gusta estar en misa, no solamente por costumbre, porque hay gente que le gusta venir por costumbre, ¿verdad? Aunque no entiende nada, ¿no? Y está haciendo otras cosas, pero no tiene que venir a misa. Bueno, ese es un nivel. Pero hay personas que pueden venir a la misa y disfrutan la misa, ¿no? O sea, la disfrutan en el sentido que la van saboreando, ¿no? Y dicen, ay, qué bien, o sea, el canto lo disfruta, ¿no? Las lecturas las escucha y las va disfrutando. La homilía, ¿verdad? La va disfrutando. A lo mejor está aburrida, pero dice, no, está aburrida, pero la estoy disfrutando, ¿no? La saborea. Cuando están las plegarias, la oración, la consagración, lo disfruta. Hay gente que lo saborea, no porque se lo esté comiendo, sino lo saborea porque lo disfruta, le gusta, o sea, le llama la atención y va comprendiendo cosas, porque no nada más es de que esté viendo ahí, no, que lo está disfrutando, ¿no? Lo está disfrutando, y entonces como lo está disfrutando, lo está saboreando. Eso es el don de sabiduría, ¿no? Eso es sabiduría. Cuando alguien lo disfruta las cosas, ¿no? Y le gustan y las saborea y le encantan. Eso es el don de sabiduría. Ahí es donde nosotros podemos notar el don de sabiduría. Cuando alguien lo está saboreando, ¿no? No cuando está a fuerza, no porque está por costumbre, no. Lo saborea, o sea, dice, no, es que me gusta. O sea, lo escucho, cómo me encanta, lo escucho, cómo es esto. O sea, todo lo va saboreando, ¿no? Ese es el don de sabiduría. Ahí comienza todo. Una persona que va a ser santa, pues primero paso, ¿cuál es? Disfrutar las cosas de Dios, ¿no? Nadie puede ser santo si no disfrutó. Es el primer paso. Lo primero que uno tiene que hacer para empezar la vida de santidad, ¿cuál es? Disfrutar las cosas de Dios, ¿no? De disfrutar, ¿verdad? Saber las cosas de Dios y que le gusten, que le encanten, ¿verdad? Que lo vayan transformando. Esa es una persona sabia. Ahí comienza todo, ¿eh? Eso es lo importante, ¿no? Va percibiendo la suavidad, la dulzura de Dios. Pero eso es solamente una persona que va creciendo en su fe, que va creciendo en su caridad, que va creciendo en su esperanza, pues llega a la sabiduría y la va disfrutando. Ese es el don de sabiduría. Entonces, por ejemplo, leo la Biblia y la saborea y se emociona y se siente fascinado y dice, qué extraordinario. Es sabio, porque está disfrutando las cosas de Dios. Esa es sabiduría. Esa es la sabiduría. Sabiduría no es entonces el que conoce muchas cosas. No, eso es a un nivel, ¿verdad? Aquí mundano, decir, es muy sabio, ¿verdad? Porque sabe muchas cosas. Bueno, mejor para nosotros, pero en la iglesia no. En la vida de la fe no. En la vida de la fe, ¿quién es una persona sabia? El que sabe saborear las cosas de Dios. Esa es una persona sabia. La disfruta, ¿no? La disfruta. Está ahí, dice, cómo me encanta, ¿no? O sea, cómo me emociono. Oigo el evangelio y me emociono. Aunque lo han repetido miles de veces, no importa. Yo lo vuelvo a escuchar. Yo lo vuelvo a escuchar y me emociono. Yo lo vuelvo a escuchar y bueno, me motivo, ¿verdad? Me voy transformando, ¿no? Eso es saborear, ¿no? Las cosas de Dios. Y esa es una persona sabia. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, tenemos que hablar entonces desde este nivel, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saborear las cosas de Dios? ¿Cómo podemos nosotros profundizar en estas cosas? Bueno, entonces las Sagradas Escrituras a lo largo de sus páginas pues nos va dando varias pistas precisamente para alcanzar esta realidad, ¿no? Primero que nada tenemos que decir que ya en el Antiguo Testamento muchas veces se habla de la sabiduría, muchas veces. De hecho hay un libro que se llama el libro de la sabiduría, ¿no? Pero bueno, la sabiduría es un tema muy importante que aparece a lo largo de las Sagradas Escrituras. Incluso si dijéramos,
a ver, vamos a ver todo lo que dice el Antiguo Testamento de la sabiduría. Pues no acabaríamos, es una cosa enorme, ¿no? Pero aquí, que estamos hablando de este don, pues primero tenemos que entender cómo ya la Biblia habla de esta sabiduría, que es el primer paso, ¿no? Entonces vamos a analizar brevemente dos textos que nos pueden ayudar a profundizar lo que es la sabiduría. El primer texto es tomado del libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 13 al 18. Ahí tenemos el primer texto. Dice el libro de Proverbios: dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia. Más vale su ganancia que la ganancia de la plata. Su renta es mayor que la del oro. Más preciosa es que todas las perlas. Nada de lo que amas se le iguala. Largos días a su derecha y a su izquierda riqueza y gloria. Sus caminos son camino de dulzura y todas sus sendas de bienestar. Es árbol de vida para los que lo agarran, son dichosos los que lo retienen. Así define la sabiduría el libro de Proverbios, ¿no? Entonces, dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría. O sea, de entrada el libro de Proverbios dice: el hombre que es sabio es dichoso. ¿Tú quieres ser dichoso? ¿Quieres ser feliz? Sé sabio. Porque el hombre sabio es el que sabe disfrutar las cosas, las saborea, ¿no? Para empezar, bueno, si hablamos del nivel de Dios, claro, saboreamos las cosas de Dios. Pero también una persona sabia, humanamente hablando, ¿quién sería una persona humanamente hablando sabia? Pues una persona que disfruta la vida, ¿no? Eso es una persona sabia. Entonces una persona que dice: mira, esa persona es muy sabia porque sabe mucho de la vida. ¿Por qué sabe mucho de la vida? Pues porque la ha sabido disfrutar, ¿no? La ha sabido encontrar sentido a lo que hace, con su familia, con su vida, con sus, pues ya si tiene su familia, sus hijos, con su esposo, ha sabido disfrutar la vida, ¿no? Esa es una persona sabia, no porque estudió mucho, sino porque valoró su vida. Entonces, cuando alguien dice: voy a pedirle un consejo a esta persona porque es muy sabia, en el fondo, ¿por qué se lo van a pedir? No porque es muy inteligente. Porque hay gente que puede leer mucho y a la mera hora le piden un consejo y pues sí, a lo mejor dijo ideas de un libro y todo, pues sí, pero no me ayuda en nada. Pero habrá quien le dé un consejo y diga: pues a lo mejor no ha leído mucho, que digamos, pero le pido un consejo y me ayuda, ¿no? Le pido un consejo porque es sabio. Sí, es sabio, ¿por qué? Porque el consejo se lo da desde su propia vida. Él supo lo que era la vida, él valoró su vida, y como valoró su vida, entonces ¿qué es lo que hace? Disfruta la vida, ¿no? Y entonces hace que el otro también pueda disfrutar su vida. Ese es un buen consejo. Cuando alguien da un consejo sabio, en el fondo, ¿de dónde viene un consejo sabio? De alguien que no que conozca todas las situaciones, ¿no? Porque a lo mejor el caso que le cuentan o el problema que tiene, él nunca lo ha pasado, pero él ha sabido valorar la vida, y entonces cuando él da un consejo sabio, ¿qué hace? Lo hace desde el valor de la vida, ve el problema del otro, ve la dificultad del otro, y entonces ¿qué hace? Trata de ayudarle involuntariamente, ¿verdad? Le está ayudando a que valore su vida, a que disfrute su vida, que ese problema no le quite el sueño, ¿no? Que ese problema no lo destruya, que vea los diferentes caminos que tiene por delante para que no reduzca su vida en eso. Eso es un consejo sabio, de alguien que conoce de la vida. Y cuando me lo dice, la persona dice: sí, es cierto, tiene razón. ¿Por qué? Porque le ha encontrado valor a su vida. Esa es una persona sabia, humanamente hablando, ¿verdad? Y desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento, esa es una persona sabia, que saborea la vida, que sabe encontrarle sentido a la vida. Eso es la vida, eso es la sabiduría. Y claro, aclarando, ¿no? Saborear la vida, de encontrarle sentido, no en el sentido de hacer lo que nos venga en gana, no, porque hay gente que cree hoy en tiempo, y cuando sabe lo que tiene que hacer, lo hace con amor, punto. Esa es una persona sabia, ahí está, sabe vivirlo. Entonces fíjense: dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia, ¿no? Y entonces va dando las características. Fíjense qué interesante, porque va dando 7 características, ¿no? Dice, más vale, en la sabiduría dice, vale más que la ganancia de la plata. O sea, saborear la vida, encontrarle sentido a la vida vale más que la plata, ¿no? Su renta es mayor que la del oro, o sea, mayor que el oro. Más preciosa que la perla, ¿no? Tercera, ¿no? Nada de lo que amas se iguala. O sea, tú puedes amar muchas cosas en esta vida, o muchas personas dicen, pero la sabiduría es lo más valioso. Ni siquiera las joyas, el dinero, ni siquiera amar a otra persona es más valioso que la sabiduría. Porque si tú tienes sabiduría, encontrarás el sentido de todo. Hasta encontrarás el amor, el sentido del amor a la otra persona. Largos días a su derecha y a su izquierda la riqueza y la gloria. O sea que la sabiduría se equivale a ¿qué? Dice, a vivir muchos años, ¿no? Dice largos días. O sea, una persona sabia vive muchos días, vive mucho, no es alguien longevo, podemos decir, ¿no?
que en la Biblia es un símbolo de la bendición, alguien longevo, ¿no? Alguien que vive muchos años es un signo de bendición. Y dice, una persona sabia vive muchos días, pero no porque de verdad viva muchos días, vive muchos días porque su vida siempre la disfruta, ¿no? Cuando alguien no disfruta su vida, se le hace algún tormento, ¿no? Entonces, a lo mejor sí vive muchos años, pero pues siempre vive amargado, ¿no? O a lo mejor no, se le hace rápido el tiempo, es que no me alcanza el tiempo para nada, ¿eh? No es sabia porque no disfruta la vida, ¿no? La persona sabia vive muchos años, no cronológicamente, vive muchos años, ¿por qué? Porque lo que vive, lo vive bien, ¿no? Punto, lo saborea, ¿no? Le da sentido. Sus caminos son de dulzura y todas sus sendas de bienestar. Entonces ahí va diciendo, ¿qué es la sabiduría? Algo que te llena de dulzura, lo que decíamos ahorita, disfrutas la vida, la dulzura, y sus sendas, sus caminos de bienestar, te da el bienestar, te sientes bien contigo mismo, esa es la sabiduría. Dice, es el árbol de la vida para los que lo agarran y son dichosos los que lo retienen. Fíjense qué curioso, el árbol de la vida. Si recordamos en el libro del Génesis, ¿no? En el capítulo 3 al final, cuando ya Dios les dice que ya van para afuera del paraíso, ¿verdad? Dice Dios, no vaya a ser que agarren del fruto del árbol de la vida, ¿no? O sea, si ya la regaron con el fruto del árbol del bien y del mal, ahora con el de la vida, no, pues ya. Dice, no, que ni agarren ese. Y qué curioso, el que es sabio, dice, es el árbol de la vida. La sabiduría es el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida, ¿qué significa? Encontrarle sentido a la vida. Desde Dios, claro. Entonces el que es sabio, pues ya le encuentra sentido a la vida. Desde Dios. La persona sabia podemos decir que se acerca al árbol de la vida porque realmente le encuentra sentido a su vida. Por eso está ahí, ¿no? Es el árbol de la vida. Fíjese cómo entonces esta es la sabiduría de entrada. Pues ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es algo valiosísimo que me ayude a encontrarle sentido a mi vida. Primera cosa. Incluso el libro de la sabiduría, otro texto, ¿no? Sabiduría 9 del 1 al 6. En el libro de la sabiduría hay una oración para pedir sabiduría, ¿no? Sabiduría 9 del 1 al 6 dice: Dios de los padres y Señor de la misericordia, que hiciste el universo con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominara a todos los seres creados por ti y administrara el mundo con santidad y justicia y juzgara con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono y no me excluyas del número de tus hijos, porque yo soy un siervo tuyo, hijo de tu sierva, un hombre débil y de vida enferma, poco apto para entender la justicia y las leyes, pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, si le falta la sabiduría que de ti procede, en nada será temido. Fíjese, entonces esta es una oración que el libro de la sabiduría hace, pidiendo sabiduría. Está imitando aquí al rey Salomón, ¿no? Que ven que el rey Salomón, cuando Dios le dice que quiere, ¿no? Que le dé, que dice, un corazón que escuche para que sea sabio, ¿no? Entonces, imitando al libro de Reyes, hace una oración aquí pidiendo sabiduría. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que le pide? Dame la sabiduría. El libro de la sabiduría dice, pide la sabiduría, pídele la sabiduría, dice, porque si al hombre le falta la sabiduría, no es nada. O sea, aquí da a entender que la sabiduría sí es un regalo de Dios muy fuerte, pero que el hombre que no es sabio le pierde sentido a su vida. Entonces, si alguien no tiene sabiduría, pues le pierde sentido a su vida. Si el hombre deja de ser sabio, le pierde sentido, le pierde su razón de ser en la vida. Por eso le dice, dame sabiduría. Fíjese cómo el libro de sabiduría le pide a Dios, ¿verdad? Le insiste a Dios que le dé la sabiduría, porque sin ella es nada. Y si lo pensamos bien, pues sí, una persona que no es sabia, al final de cuentas, pues no es nada. Todo el día está amargado, todo el día está de malas, todo el día está peleando, porque no disfruta nada, ¿no? Hay gente que no disfruta nada, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, siempre vive inconforme porque, ay, ojalá tuviera dinero, ay, ojalá tuviera esto, y no disfruta lo que tiene, no es sabia. Anda nada más piensa en lo que no tiene, y como nunca lo tiene, pues siempre está amargado. Y si un día lo tiene, no lo valora porque ya está pensando en otra cosa que no tiene. Entonces, ¿verdad? Algunos le dicen, oye, pero es que tú querías esto y ya lo conseguiste. Pues sí, pero ahora ya quiero otra cosa. Bueno, nunca eres conformista, nunca saboreas las cosas. Sin la sabiduría, dice, no somos nada. Dame la sabiduría. Y una persona sabia, ¿cómo vive? Dice, para que administre el mundo con santidad y justicia. Quiere decir que realmente el hombre sabio administra el mundo con santidad y justicia. Eso hace la sabiduría. Una persona sabia disfruta la vida, dice el libro de sabiduría, y por lo tanto rige el mundo con santidad y justicia. ¿Con justicia qué significa? Haciendo lo que Dios pide,
viviendo lo que Dios dice. Eso es ser justo. ¿Y santidad qué significa? Encontrando en este mundo un espacio donde yo pueda tener un encuentro personal con Dios. Esa es una persona sabia, dice el libro de sabiduría. Tú eres una persona sabia cuando tú en tu vida te encuentras con Dios. Y aquí está Dios. Aquí me encontré con Dios, aquí vivo cerca de Dios, aquí Dios no me deja, Dios no me abandona, al contrario, Dios está siempre conmigo. Es persona sabia, ¿no? Aquí el Señor nunca me abandona, persona sabia. Y al mismo tiempo con justicia, porque así como me encuentro con Dios, el hombre justo hace que los demás se encuentren con Dios. Esa es una persona sabia. Fíjense cómo la sabiduría no tiene nada que ver con conocer muchas cosas y leer. No. Una persona sabia disfruta la vida, y cuando disfruta la vida a la luz de Dios, porque la sabiduría es un don de Dios, entonces ¿yo qué hago? Administro todo con justicia, según el plan de Dios, y administro todo con santidad, porque cualquier espacio es bueno para encontrarme con Dios. Mi familia es un lugar para encontrarme con Dios, mi trabajo es un lugar para encontrarme con Dios, incluso mi diversión es un lugar para encontrarme con Dios, incluso el momento de tristeza es un lugar para encontrarme con Dios. Santidad. Aparto, ¿verdad? Ser santo significa separar, ¿no? Entonces separo todo y digo, aquí está Dios conmigo. Eso es de sabios, ¿no? Si las personas que dicen, Dios me abandonó, la persona que dice, todavía no tiene el don de sabiduría, porque no sabe reconocer a Dios en ese momento que cree que lo abandonó. Ahí está Dios. Fíjese cómo a veces nosotros no nos damos cuenta, no nos dejamos como de sobra, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que la sabiduría nos tiene que ayudar a descubrir esto, ¿no? A vivir auténticamente este proyecto que Dios tiene para nosotros. Entonces ya tenemos aquí en primer lugar, queda la sabiduría en la Biblia, brevemente, no en el Antiguo Testamento. Un regalo de Dios para vivir bien, para encontrarme con Dios, para disfrutar la vida. Eso es, en primer lugar, la sabiduría. Entonces, si yo le pido a Dios el don de sabiduría, se los pido para que disfrute en primer lugar la vida. Y descubra a Dios en la vida, lo que decíamos, ¿no? Juzgar las cosas divinas, o sea, descubrir a Dios en las cosas. Disfruto las cosas de Dios, incluso mi propia vida la disfruto porque aquí está Dios conmigo. Dios no vive lejos de mí, ¿no? Sabiduría. Ahora, el Evangelio nos va a dar un paso más, porque Jesús nos va a decir que la sabiduría, ¿verdad?, es un camino especial. La sabiduría es un camino que solamente algunos pueden tener. Y entonces Jesús se pone más rígido y nos dice, ¿quién puede tener la sabiduría? Entonces dice Jesús, vamos a leer ahora el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 21 al 24. Dice, en aquel momento Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Entonces dice el texto, en primer lugar dice que Jesús se llenó de gozo en el Espíritu, ¿no? Esto es una cosa muy interesante, ¿no? Una expresión muy interesante que aparece en el Evangelio de Lucas, ¿no? Lucas 10, ¿no? Decíamos, ¿no? Jesús se regocija en el Espíritu, ¿no? Y esto es muy interesante porque a lo largo del Antiguo Testamento hay oraciones en las que la gente se llena de gozo en el Espíritu, ¿no? El mismo Evangelio de Lucas, ¿verdad? Lucas 1:47 lo dice, ¿no? Mi espíritu se exulta, ¿verdad? Se alegra en Dios mi Salvador, ¿no? Dice la Virgen María, ¿no? O primer libro de Samuel 2:1, ¿no? Mi corazón se llena de gozo en el Señor, ¿no? Entonces son oraciones que demuestran la alegría porque Dios está con ellos. Y dice, Jesús se llenó de gozo en el Espíritu, o sea, Él está lleno de la presencia del Espíritu. Y ese Espíritu lo llena de alegría, ese Espíritu lo llena de gozo, ese Espíritu lo transforma, ¿no? Y así como el Espíritu lo empujó al desierto, ahora el Espíritu lo llena de alegría, ¿eh? El Espíritu Santo llena de alegría, de momento, ¿verdad? Y esta expresión se llenó de alegría. Es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen a alguien que tiene mucho tiempo que no ven, ¿no? Tiene mucho tiempo que no lo ven, y de repente llega de sorpresa y los saluda. ¡Ah! Uno en ese momento, ¿verdad?, no sabe ni qué decir, se le van las palabras, ¿verdad?, y se pone contento porque tenía mucho de no verlo y de repente lo fue a visitar, pues se llena de alegría. A eso se refiere aquí cuando dice Jesús se llenó de gozo en el Espíritu. Es el mismo cuando yo veo a alguien que tenía años de no verlo y de repente al que se refiere aquí. Entonces Jesús, fundo de su ser, tiene una alegría que nadie se la puede arrebatar. Y con esa alegría Jesús dice, te bendigo, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Y entonces Jesús empieza a alabar a Dios, ¿sí? Y empieza a alabar a Dios por dos cosas, por dos acciones.
porque ha ocultado cosas a unos y ha revelado cosas a otros. Fíjense bien, entonces vamos a hacer aquí un esquema para entender este pasaje brevemente, ¿no? Fíjense, entonces dice, Jesús se alegró, dice, porque has ocultado, ¿verdad? Ocultar, pero has revelado, ¿no? O sea, lo has hecho visible. Has revelado. Dice, has ocultado esto a los sabios y entendidos, y la has revelado a los pequeños. La has revelado a los pequeños. Entonces fíjense bien. Por un lado, oculta las cosas a los sabios entendidos. Dios oculta a los sabios entendidos. Pero se las revela a los pequeños. ¿Y quiénes son los pequeños? La palabra ahí que aparece como los pequeños, ¿verdad? En griego, nepios. Vamos a ponerlo aquí arriba. Ustedes que luego les gustan palabras raras, ahí está, nepios. Nepios. ¿Qué quiere decir nepios en griego? Literalmente es una persona que apenas está articulando el lenguaje, ¿no? Cuando nepio se aplica, por ejemplo, a un niño cuando está empezando a crecer, ¿no? Y empieza apenas a caminar y se cae y apenas está empezando a decir sus palabras. Eso es nepios. Alguien que es pequeño, que no es capaz de articular un lenguaje, ¿no? Que no es capaz de hacer sus cosas, ¿no? Porque depende de sus papás todavía, ¿no? Eso es nepios. Es un pequeño, pero pequeño no solo de tamaño, sino pequeño porque depende de los demás. Porque él por sí mismo no puede hacer las cosas. Eso es nepios. A eso se refiere aquí. Entonces cuando dice, lo ha revelado a los pequeños, no está diciendo nada más a los pequeños de estatura, no. A los que viven dependientes de los demás. Así como un niño es dependiente de su padre. Bueno, a eso, dice Jesús, se lo revela. Qué curioso, no se lo reveló a los sabios, a los que ya saben hablar. No se lo reveló a los entendidos, a los que se las saben de todas, ¿no? No, se lo reveló a los pequeños, a los que necesitan la ayuda del otro, a los que necesitan el auxilio de los demás. A esos se lo revela Dios. Y ahí está la sabiduría. La sabiduría no se entiende, como decíamos, porque sepamos mucho, porque leamos mucho, porque estudiemos mucho, ¿no? O sea, no quiere decir que esté mal estudiar, eso no está diciendo Jesús eso. Sino el problema, ¿cuál es? Cuando yo pienso que porque yo ya estudié mucho, yo puedo hacer todo, o decir cualquier cosa, o dominar cualquier cosa. Ese es el problema. Cuando tú dices, ¿sabes que yo ya estudié, yo ya me las sabía de todas, y entonces ya no necesito de nadie, porque yo solo saco las cosas, porque yo puedo darle respuesta a todos. Bueno, tú eres un sabio y entendido, pero tú, como crees que lo que tú sabes es lo que va a hacerse fuerte, como crees que tú lo que sabes es suficiente en la vida, entonces, pues ya no te puedes dejar sorprender por Dios. Entonces Dios te ha escondido esto, no porque no te lo quiera dar a conocer, te lo ha escondido porque tú te crees tan soberbio, tan autosuficiente por tus conocimientos, que tus propios conocimientos opacan la posibilidad de conocer a Dios realmente. Qué curioso, ¿no? Alguien puede decir, pues tantos años que estudié teología y resulta que no conozco a Dios. Puede pasar, ¿no? Porque no porque estudie uno mucho, ¿verdad? Y me sé la Biblia de memoria, ya conoce a Dios. No, porque puedes estudiar mucho, pero si no tienes esta actitud de ser pequeño, de ser nepios, de sentirte necesitado de Dios, de saber que tú no lo puedes todo en la vida, que necesitas de Dios, entonces no sirve para nada. Nunca conocerás a Dios. Nunca saborearás a Dios. Saborearás tu inteligencia, saborearás tus títulos, saborearás tu soberbia, pero no vas a saborear a Dios. Porque la verdadera sabiduría viene para los pequeños, para los que se sienten realmente necesitados de Dios. Solo Dios les puede ayudar. Ese es. Alguien puede estudiar mucho, ¿verdad? Y decir, me estudio la Biblia, y al mismo tiempo decir, pero necesito de Dios. O sea, lo que sé es una parte, pero Dios me rebasa. Y yo puedo decir cosas, y sé que aún así me falta mucho, ¿verdad? Y Señor, confío en ti para que me sorprendas con cosas que yo nunca me imaginé, con cosas que yo nunca me esperé. Y a lo mejor sí sabré mucho, pero eso lo hago a un lado porque de todos modos sé que Dios me va a sorprender con cosas que yo no sabía. Ese es nepios, aunque haya estudiado, Hay gente que estudia y que es un sabio, ¿no? O sea, y así lo tenemos también a lo largo de la historia de la iglesia. Hay santos que estudiaron, que hicieron grandes reflexiones, que escribieron mucho, y son santos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que sabían mucho, se dejaron sorprender por Dios.
Se hicieron pequeños. A lo mejor alguien dirá, es que yo casi no sé muchas cosas, pero si tú eres pequeño, te dejas sorprender por Dios, también eres nepios. Te dejas guiar por la acción de Dios, te dejas sorprender por la gracia de Dios. Ahí está la clave de todo. Esa es la sabiduría. Entonces, el don de sabiduría, ¿cuándo llega? Cuando tú te haces pequeño, cuando tú sabes que necesitas de la acción de Dios. El don de sabiduría, por lo tanto, te va a hacer disfrutar las cosas de Dios porque te sientes necesitado de Dios, porque necesitas de Dios. Y aunque leas mucho, dices, pero de todos modos necesito de Dios. Ese es sabio. Ese es sabio. Porque sabe que aunque conoce muchas cosas, sabe que hay cosas que no conoce y que Dios se las va a enseñar un día. Y no cosas de la mente, de la intelectuales, no. Cosas novedosas de Dios. Y dices, yo no sabía que Dios era así. Me dejo mover por Dios, me dejo transformar por Dios. Ahí está. Y eso lo disfruta. Porque hay personas que, por ejemplo, estudian mucho y ya no se dejan sorprender por nada, ¿no? Al contrario, están juzgando a todo el mundo, ¿no? Eso que están diciendo está mal, ¿no? Eso está bien tonto, ¿no? Eso no sabe. Ese ya es un sabio y entendido. Nunca se va a dejar sorprender por Dios, porque cree que Él lo conoce todo. Entonces, punto malo, ¿no? Nunca se dejará sorprender por Dios, ¿no? Y habrá otro que dirá, mira, eso que dijo me llama la atención. Mira qué bonito eso que dijo. Es una frase, pero me llamó la atención. Eso nunca lo había entendido así. Se está dejando sorprender por Dios, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Fíjese cómo la soberbia puede ser. Es como las personas que vienen a misa, ¿no? No en esta parroquia, en otros lados, que lo conozco, ¿verdad? Que dicen de repente, ¿no? Es el mismo evangelio de siempre, ¿no? Ya me lo sé de memoria. Pues ya, si es que te lo sabes de memoria, ya te echaste a perder todo. Eres un sabio y entendido, nunca verás a Dios en la vida. Y no porque haya estudiado mucho, porque ya se sabe el evangelio. Yo otra vez el hijo pródigo, mugroso escuincle que se fue de su casa. Yo siempre tengo que estar escuchando eso, qué aburrido. Bueno, pues ese es un sabio y entendido. Y no porque entienda la Biblia, sino como ya se aprendió la parábola de memoria, ya sabe ciertas cosas, dicen, es horrible. Está oculto para ti. Pero el que lo vuelve a escuchar y dice, a ver qué otra cosa puedo aprender, a ver qué otra cosa puede haber, es pequeño, se está dejando sorprender por Dios, ¿no? O como la gente que dice, yo ya no voy a misa porque siempre es lo mismo. Es un sabio, ¿verdad? Desde su nivel, ¿verdad? Es un sabio ignorante, pero desde su nivel es como un sabio, ¿no? Porque él cree que ya sabe lo que es la misa. Es lo de siempre. Y si es lo de siempre, ¿para qué voy? Bueno, ya está oculto, porque no se quiere dar la oportunidad de dejarse sorprender por Dios. Entonces aquí tendríamos que pensar, ¿yo podré ser sabio o no? Bueno, si quiero ser sabio, pues entonces tendría que pensar cuáles son mis sabidurías. Y sabiduría no porque entienda mucho, o porque leí mucho, puede ser un nivel de leer mucho. Pero hay gente que es un reverendo ignorante y a pesar de eso se cree sabio, ¿no? Porque él ya cree que conoce, ¿no? Él ya cree que sabe. Cuando tú dices esto ya lo sé, o esto es así porque yo lo digo, ya te hiciste sabio, no te vas a dejar sorprender, ¿no? Como la gente que nunca viene a misa porque dice que es lo mismo de siempre. Ni sabe qué es la misa, ni la entiende, ni nada. Pero él ya se cree sabio porque dice siempre es lo mismo. Ya puso su letrero, ¿no? En su mente, siempre es lo mismo. Ya es un sabio, porque en su mundo siempre es lo mismo. Nadie le va a abrir nada nuevo, nadie le va a hacer comprender nada. Bueno, entonces Dios no te puede revelar nada porque tú ya te crees sabio, ¿no? Aunque no sepa nada, para ti tú eres sabio, ¿no? Entonces, ser sabio aquí no se refiere solamente a que en este pasaje del Evangelio, a que estudió mucho, no. Ser sabio o entendido se refiere aquí al Evangelio, el que cree que lo sabe todo. Y a lo mejor sí sabe, a lo mejor no tiene ni idea de nada, pero si tú dices que ya sabes, nadie te va a convencer y nunca vas a encontrar a Dios en tu vida, ¿no? Ese es eso. En cambio, el que sí se abre y se deja sorprender por Dios, pues siempre va a disfrutar las cosas de Dios. Así escuche miles de veces la parábola del hijo pródigo, de siempre la va a disfrutar porque siempre va a haber algo nuevo. Así de sencillo, ¿no? Bueno, entonces fíjense, la sabiduría es un don de Dios para disfrutar nuestra vida y descubrir a Dios en nuestra vida. La sabiduría es un don de Dios que da a los pequeños, a los frágiles, a los que se sienten necesitados de Dios, que se quieren dejar sorprender por Él. Y en tercer lugar, un paso más, decíamos hace un momento que la sabiduría va relacionada con la caridad. Y entonces la sabiduría, a la luz de Cristo, nos enseña que la sabiduría está acompañada de la cruz. Una persona sabia vive unida con el acontecimiento de la cruz. No vive unida con otras cosas, sino con la cruz. Tú quieres ser sabio, entonces tienes que entender qué es la cruz.
Dice San Pablo, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, desde el principio lo dice, ¿no? Del 17 al 29, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es la fuerza de Dios. Porque dice la Sagrada Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré inútil la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este mundo? ¿Acaso no entorpeció Dios la sabiduría de este mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios con su divina sabiduría, quiso Dios salvar al mundo, a los creyentes, mediante la necedad de la predicación. Y ha escogido Dios más bien lo necio de este mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Y ha escogido lo plebeyo y lo despreciable de este mundo para lo que no es, para reducir a la nada, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. Por lo tanto, dice San Pablo, el camino de la predicación de Dios, ¿cuál es? Es el camino de la cruz. Y la verdadera sabiduría, ¿dónde está? En la cruz. Ahí está la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría está auténticamente en la cruz. No está en otro lado, en la cruz. ¿Tú quieres ser sabio? ¿Tú quieres disfrutar la vida? ¿Quieres disfrutar el Evangelio? Aprende qué es la cruz. ¿Y la cruz qué es? La cruz es dolor, pero la cruz es amor. Qué curioso. La cruz realmente es amor. La cruz es realmente la entrega por los demás, ¿no? La cruz es dirigir nuestra vida hacia Dios. Esa es la cruz. La cruz no es simplemente ver, ay, pobrecito Cristo que murió, ay, pobrecito Cristo que le duele. No, Cristo murió en la cruz, ¿por qué? Porque nos ama. Y el verdadero sentido de la sabiduría, encontrarle sentido a la vida, ¿no? Encontrarle sabor a la vida, cristianamente hablando, es disfrutando la cruz. Si no disfrutamos la cruz, nunca disfrutaremos la fe. Parece una contradicción, porque uno dirá, pero si la cruz es la muerte, ¿no? Si la cruz es la entrega, si la cruz es dolor, ¿cómo voy a poder ser sabio así? ¿Cómo voy a disfrutar la vida si vivo así? Parecería absurdo, ¿no? ¿Cómo se puede disfrutar la vida si vivimos en el dolor? Pero dice San Pablo, es que la cruz es una sabiduría distinta. No es la sabiduría de este mundo, es una sabiduría distinta, porque la cruz encierra el misterio del amor, ¿no? La cruz encierra el misterio de la misericordia. La cruz encierra el misterio de la donación. Eso es la cruz. Por eso decíamos que el don de sabiduría está unida a la virtud de la caridad. Porque la sabiduría me tiene que ayudar no solo a disfrutar las cosas de Dios, la sabiduría me tiene que ayudar a encontrarme con la cruz de Cristo. Y encontrarme con la cruz de Cristo es encontrarme con el amor, con la entrega. Y qué curioso, si la cruz es el amor sin límites, ¿no? Si la cruz es el amor sin medida, si la cruz es la donación total, sin nada, ahí está el camino auténtico del amor, en la donación por los demás. Y lo disfruto, ese es el camino del cristiano, disfrutar la cruz. Claro, en el mundo no, si al mundo le digo, disfruten la cruz, hermanos, van a decir, padre loco, ¿verdad? ¿Quién va a estar disfrutando el dolor, no? Pero la persona que es sabia, incluso la cruz la disfrutará, porque es amor. Cuando una persona, ¿verdad?, dice, a ver, yo voy a tratar de ayudar a esta otra persona, ¿no? Y lo hace con esa entrega, la disfruta. Aunque la otra persona es una malagradecida, porque yo no lo hago por lo que el otro me va a dar, yo lo hago porque quiero hacerle el bien. Y cuando le hago el bien, ¿cómo me siento a gusto? Sabiduría. ¿Cómo perdonaste a fulano después de todo lo que te hizo? Y de repente uno dice, pues lo perdoné porque pues, no, de modo que yo iba así, ¿no? Pobrecito, yo ya no podía seguir igual, ¿no? Y disfruté perdonarlo al final de cuentas, ¿no? Digo, me siento mejor. Está disfrutando el perdón, porque resulta ser que cuando alguien perdona, el primer beneficiario del perdón, curiosamente soy yo, no es el otro, soy yo. Y el que tiene el don de sabiduría disfruta el perdón.
Claro que alguno de aquí que me oiga a lo mejor va a decir, ay, eso no es cierto. Bueno, pues porque no se ha dado la oportunidad, desde la oportunidad usted va a decir, cuando uno tiene el don de sabiduría, de verdad, dice, disfruto el perdón, porque me siento bien conmigo mismo, porque me encontré con Dios con este perdón. Ahí está la cruz. La sabiduría me lleva a la cruz. La sabiduría no me separa de la cruz, me separa del dolor, no. Al contrario, me hace que saboree la cruz, con todo lo que conlleva. Y eso lo vivieron los santos, ¿no? Porque los santos vivían, se esforzaban por vivir la caridad, ¿no? Y la gente los criticaba y la gente les decía, y sin embargo ellos seguían disfrutándolo. Oye, pero ¿para qué sigues? ¿No estás oyendo todo lo que te critican? No importa. ¿Por qué? Porque estaba en el amor, porque estaba en la cruz. Y entonces la cruz nos enseña, por un lado, efectivamente, que la donación está totalmente en favor del otro. Y en segundo lugar, lo que decíamos ahorita, ¿no? Si yo me dono totalmente, pues entonces los criterios de Dios no son los de este mundo. Por eso decía San Pablo, ¿no? Decía San Pablo, ¿no? ¿A quién escogió Dios para demostrar la verdadera sabiduría? Dice, no a los sabios de este mundo, no a los doctos de este mundo, no a los sofistas, ¿no? A los que tienen grandes discursos, ¿no? No. Dios escogió de este mundo, dice, a lo peor, ¿no? A lo más débil de este mundo, para confundir a lo fuerte, a lo plebeyo y a lo despreciable, para reducir a todo lo demás a la nada. Eso escogió Dios, eso es la sabiduría. Dios escoge eso, el camino del amor. El camino del amor a veces es plebeyo, el camino del amor es débil, pero eso hace grande al hombre sabio. La sabiduría es esto, no, yo no los engaño, yo digo la sabiduría tal cual. Entonces cuando uno dice, es que Dios me escogió porque soy el más bueno, pues según San Pablo, no. Porque según San Pablo dice, Dios escogió a lo más débil, a lo más plebeyo y despreciable. O sea que si Dios me escogió no es porque soy lo mejorcito, es porque soy lo más despreciable de este mundo. Pero siendo lo más despreciable, puedo vivir el amor de manera tan radical que puedo dejar en ridículo lo más grandioso y lo más extraordinario que pueda verse en el mundo, porque la cruz me hace más grande y extraordinario, aunque los demás me vean despreciable, pero yo puedo ser grande a los ojos de Dios y puedo disfrutarlo de una manera nueva, como ellos no lo pueden ver, ¿no? Eso es el Evangelio. Eso es lo que es el don de la sabiduría. Si el don de la sabiduría no va acompañado de la cruz, y por lo tanto no va acompañado del amor, aunque a los ojos de los demás sea despreciable, aunque a los ojos de los demás sea plebeyo, sea una miseria, no importa, tú vives realmente la sabiduría. Si está unida a la cruz, si no está unida a la cruz, quién sabe qué sabiduría será, ¿no? Será una sabiduría de este mundo, pero no es la sabiduría auténtica. ¿Y qué es lo contrario de ser sabio? Porque cuando uno habla de los dones del Espíritu Santo, siempre está su contrario, ¿no? ¿Qué es lo contrario de ser sabio? Entonces, cuando alguien dice, si yo no soy sabio, si no tengo el don de la sabiduría, entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues lo contrario de la sabiduría se llama estulticia. Eso es la estulticia. Entonces va a decir, ¿y qué es la estulticia? Pues la estupidez, eso es la estulticia. Entonces, si usted quiere ofender a alguien, no le diga estúpido, dígale estulto. No, no es cierto, no diga eso porque el chiste es que yo no le enseñe cosa mala, sino cosa buena. Bueno, pero entonces estulticia quiere decir estupidez, pero estupidez no en el sentido de lo que pensamos, ¿no? Porque a veces pensamos que estulticia es ser tonto. No, no. La estupidez en la Biblia, o la estulticia, se refiere cuando yo escojo, cuando yo elijo algo superficial en lugar de algo que valga la pena. O cuando yo desprecio algo que vale la pena por algo que es superficial. Eso es la estupidez. A eso se refiere la estulticia. Porque si la sabiduría es saborear las cosas, disfrutar las cosas de Dios, entonces ¿quién es el estulto? ¿Quién es el que tiene el vicio de la estulticia? El que no disfruta las cosas de Dios por disfrutar otras tonterías. Es eso. Prefiere otras cosas, disfrutar otras cosas, saborear otros sabores que saborear a Dios. Pongamos un ejemplo. Si ustedes leen el Evangelio de San Lucas, ¿no? Del capítulo 12, versículo del 16 al 21, hay una parábola de un estulto, efectivamente. Ahí está, la estulticia en pleno, ¿no? Un hombre rico, ¿verdad? Que tiene mucho dinero, ¿verdad? Cada vez va teniendo más dinero y empieza a decirse, ¿no? ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? Ya sé qué voy a hacer. Voy a construir graneros más grandes para que quepan más cosechas. Y ya que estén todos llenos, voy a decir, come, descansa y date a la buena vida. Y entonces dice Jesús, y esa misma noche Dios le habló, ¿no? Al Señor y le dijo, estúpido, esta noche vas a morir.
¿para quién serán todos tus bienes? Esa es la estulticia, es a lo que nos referimos con estupidez. Es decir, cuando yo me dedico a ver otras cosas que son superficiales y no saboreo las cosas de Dios. No saboreo la cruz, no saboreo el amor, no saboreo la vida, no saboreo el encuentro con el otro, no encuentro a Dios en mi vida. Ese es el estulto. Esa es la parábola de Lucas 12:16, es la clave de todo. Ahí está, la estulticia en su mayor apogeo, ¿no? Cuando yo decido saborear otras cosas que tienen caducidad. Porque este hombre rico, pues sí tenía mucho dinero, iba a construir graneros, iba a hacer muchas cosas, y le dice Dios, pues hoy te vas a morir. Insensato, ¿no? La Biblia lo traduce como insensato porque estúpido se oye más feo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Insensato, o sea, ¿estás pensando que tu vida tiene sentido por graneros más grandes? Tu vida es más fácil porque vas a comer y darte a la buena vida. Y cuando te mueras, ¿qué te vas a llevar? Tus graneros aquí se van a quedar. Tu dinero aquí se va a quedar. Tus banquetes aquí se van a quedar. Estulto, ¿no? ¿Para quién va a ser tus bienes? Te preocupaste por acumular tantas cosas, por hacer graneros grandes, pero no te preocupaste por hacer un corazón grande, ¿no? No te esforzaste por engrandecer tu amor a los demás. No te esforzaste por ser comunitario con los demás. No te esforzaste por encontrar a Dios en tu vida. Llenaste tu vida de tonterías. Y ahora que te vas a morir no te vas a llevar nada. Ni siquiera te vas a llevar a Dios, porque nunca tuviste un espacio para Dios. Eso es la estulticia, a eso se refiere la Biblia. Cuando dice estulticia, se refiere precisamente a eso, ¿no? La estulticia es elegir cosas superficiales, saborear cosas superficiales que al final de cuentas tienen fecha de caducidad y por lo tanto no pueden transformar al hombre, ¿no? Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo para terminar ya nuestra clase de hoy, ¿verdad? Es cuando los discípulos de Emaús van. ¿Se acuerdan de los discípulos de Emaús que están tristes, que porque Jesús se murió, se regresan allá a su pueblo de Emaús muy tristes, porque pues qué feo, qué horror que nuestro Señor, ¿verdad?, murió, y nosotros creímos que era muy bueno y a la mera hora nada de nada, ¿no? Y Jesús sale a su encuentro, ¿no? Y le empiezan a contar, ¿no sabes lo que pasó, no? Ay, no, ¿qué pasó? Se murió Jesús, que era tan poderoso y nosotros esperábamos. Y ahí lamentándose esos dos hombres, ¿no? Y entonces Jesús, ¿qué les dice? Insensatos y tardos de corazón. Es eso, ¿no? Insensatos, los estultos. ¿Qué refiere a eso? Que si ustedes pusieron sus esperanzas, saborearon cosas que no valían la pena, ¿no? Porque ellos esperaban que Jesús pues fuera poderoso, que fuera político, que tuviera un puestecillo ahí en el gobierno, ¿no? Y que a todos sus cuates se los llevara, ¿no? Así como pasa en otros países, aquí no, pero en otros países pasan esas cosas. Pero entonces, ¿verdad?, ellos pensaban eso. O sea, entonces todo lo que vivieron con Jesús era solamente por un puesto político. Estultos, ¿verdad? O sea, duros de corazón. ¿Para qué vivieron con Jesús si nada más era para conveniencia? O sea, entonces todo lo que Jesús predicó, todo lo que Jesús realizó, los milagros, nunca lo vieron como un signo de salvación, lo vieron como un signo, pues, de poder, o un signo de pesos, o yo qué sé, ¿no? ¿Cuánta gente puede seguir a Jesús por un puesto, ¿no? ¿Cuánta gente puede decir, yo quiero seguir a Jesús, pero no porque quiero aprender de Él, no porque quiero vivir el Evangelio, sigo a Jesús para ver qué puesto tengo, ¿no? Ay, una de esas, espérame, gano un puestecillo por ahí, ¿verdad? Y tengo más poder. Estulto, diría Jesús, ¿no? Insensato y duro de corazón, no has entendido nada, ¿no? Tanto estudio para eso, ¿no? Fíjense cómo Jesús regaña a los discípulos de Emaús, pues son tontos. No entendieron, o sea, se quedaron con cosas superficiales, se quedaron con los milagros y con la gente y la multitud, pero no entendieron el reino. Peor aún, no entendieron la cruz, porque al final les dice, no sabían que tenía que morir, así estaba dicho. O sea, no entendieron, no lo entendieron. Y a veces nos puede pasar eso, digo, a lo mejor no somos como el rico, ¿verdad?, que escogemos otras cosas, pero podemos ser como los discípulos de Emaús, que muy seguidores de Cristo, que muy cercanos a Él, y estamos pensando en otras cosas. A veces tengo un puestecillo, ¿verdad?, ahí, que el Padre me dé un puesto de coordinación, o yo qué sé, ¿no? Ay, no, que me hagan esto, que tenga lo otro. Pues se supone que estás para encontrarte con Cristo, para seguir a Cristo, y estás pensando en otras cosas. Y cuando viene la cruz, huyes, como estos discípulos, ya se murió Jesús, vámonos de regreso a Emaús, ¿no?, a nuestro pueblo de origen. Insensatos de corazón, o sea, no se dieron cuenta que la cruz es parte de todo. Pero claro, si tú piensas en categorías de poder, si piensas en categorías de fama, pues si la cruz es lo peor que te puede pasar. Pero el que tiene la sabiduría
disfrutará la cruz y descubrirá en la cruz un camino para vivir el amor. Ahí. Pero si no, es tulto. Eso es lo contrario, ¿no? Bueno, pues con esto vamos a terminar por el día de hoy, ¿verdad? Este don de la sabiduría. Y pues vamos a reflexionar esta semana en dos cosas, ¿no? Primero, en lo que es la sabiduría, ¿no? ¿Hasta qué punto yo me he hecho, por ejemplo, pequeño en mi vida con Dios? ¿O hasta qué punto yo me he creído sabio, que conozco todo, que sé de todo? ¿Cuántas veces yo me he dejado sorprender por Dios? En segundo lugar, en la sabiduría, ¿verdad? El don de sabiduría, yo he disfrutado mi vida. Yo cuando hablo de mi vida la hablo como lo que he disfrutado, le reconozco el valor de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. O he vivido mi vida porque no me queda de otra. He vivido mi vida sin orientación. ¿Hasta qué punto realmente le he encontrado sentido a mi vida? Eso es lo importante. Entonces yo creo que esta semana tendremos que reflexionar el sentido de nuestra vida, cómo la hemos vivido, hasta qué punto nos hemos hecho pequeños, o hasta qué punto somos sabios, o como diríamos, ¿verdad? Al final, hasta qué grado hemos dejado que la estulticia, ¿verdad? Nos hemos desperdiciado nuestra vida en cosas superficiales y no nos hemos abierto a la presencia de Dios. Bueno, pues vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes en esta noche. Te pedimos que nos ayudes y que nos ilumines para que este don de la sabiduría llegue a nuestro corazón. Sepamos saborear las cosas que vienen de ti, disfrutar lo que viene de ti y no dejar que haya sabores superficiales que en lugar de ayudarnos a crecer nos vaya disminuyendo en nuestra apertura hacia ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una buena noche y que descansen.